Bienvenidas, bienvenidos, casi Shabbat Shalom. Nos juntamos en la que va a ser nuestra última clase teórica en la que vamos a encontrarnos con los profetas, porque la semana que viene y la siguiente son las exposiciones y nos queda un último encuentro que va a ser especial, el 4 de diciembre. Y quería comenzar nuestra clase con un pequeño relato, porque hemos estado hablando esta semana pasada y hoy vamos a continuar sobre la Gabut Datit, sobre el hacernos responsables los unos por los otros. Y en ese sentido, siempre nos surge la pregunta de por qué tenemos que ser responsables o por qué tenemos que hacernos responsables. Y también nos surge la pregunta de hasta qué punto somos responsables. Sobre estas dos preguntas comenzamos a aproximar una respuesta la semana pasada. Pero hoy, y en este momento, antes de comenzar la clase, quiero exponeros a otro aspecto sobre el que generalmente no nos cuestionamos cómo actuamos. Y es un relato que se encuentra en el Talmud, en Masejet Berajot. Y dice de la siguiente forma. Amar Ravuna, Amar Rav, Mishum Ravi Meir, Bechen Tana Mishmei de Ravi Akiva. Dijo Ravuna, ¿qué dijo Rav? En nombre de Ravi Meir. Y tenemos además una tradición, una baraita, una transmisión, que es algo que escucharon que dijo Ravi Akiva. Leolam ye Adam ragil lomar, kol de Abid Rahamna, letab Abid. Todo lo que hace, siempre dirá la persona, o se acostumbrará la persona a decir, todo lo que hace el creador del mundo, el bondadoso, para bien lo hace. Quijá de Rabbi Akiva de Hava, que Azel veoja. Iba Rabbi Akiva por el camino. Matale ahí, mata, baja, auspiza, lo yehavlei. Iba caminando, comenzó a caer el sol, a ponerse el sol, se hacía la noche, y entró a una ciudad y les preguntó si le podían dar alojamiento. Amar, y le contestaron que no, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo? Amar, kol de Aved Rahamna letav. Todo lo que hace el creador del mundo es para bien. Azal bedabra, behava vaide, tarnegola, behamra, vesharga. Dice, se fue a la mitad de un campo, se fue al campo, y se preparó allí para pasar la noche, y estaban con él, o tenía con él, un gallo, un burro y una vela. Ata zika que va Lishraga, vino el viento y apagó la vela. Ata Shunaga, Ajle le tarnegola, vino un gato y se comió al gallo. Ata Arie, Ajlea le jamara, vino un león, un arie, y se comió al burro. ¿Y qué dijo? Amar kol de Aved Rahamna letav. Todo lo que hace el creador del mundo es para bien. Vi velaila ata gaisa. Sabe y le mata. ¿Qué sucedió? Que durante esa noche, cuando se despertó, ¿ok?, observó y vio a lo lejos que una legión romana había destrozado
había conquistado, el poblado en el que, o la ciudad en la que él había pedido alojamiento y le habían dicho que no. Amarleu les dijo, Lav amri lehu, kol sheose akadosh baruchu, akol letová. Les dijo, ¿acaso no os he dicho que todo lo que hace el creador del mundo es para bien? Ahora, fijaos, este relato es un relato muy interesante, porque en él nos encontramos con un Rabbi Akiva en su contexto. En el contexto de los años del conflicto con el invasor romano, los años en los que las legiones romanas entran en las ciudades, atacan, conquistan, asesinan, y vemos a un Rabbi Akiva que ha apoyado, que apoya a Bar Kokhba, que apoya la rebelión contra los romanos, que observa a lo lejos lo que está sucediendo o lo que ha sucedido sin ser parte de ello o sin tomar parte. Ahora, lo más interesante de este texto, por supuesto que es lo que está escrito, pero también lo que falta. Porque imaginaos que estuvieseis en mitad de un campo, en plena noche, sin ningún tipo de protección, y acompañados solamente por todo lo que tenéis con vosotros. Y bueno, viene el aire, apaga la vela, ok. Pero cuando viene un gato y se come al gallo, ahí hay una cierta, hay un ataque, ok, el gallo ha tenido que huir, ha tenido que esconderse. Lo mismo con el león devorando al burro. Tiene que haber sido esa sí tiene que haber sido una escena de una violencia explícita muy grande. Y sin embargo, en ningún momento Rabbi Akiva expresa su miedo, su temor o la inseguridad que le puede haber generado todo esto. Por lo tanto, se decide centrarse en otro aspecto que tiene que ver, por un lado, con el optimismo, y podríamos discutir este tema en otro sentido, ¿ok? Pero a mí me llama la atención esta perspectiva del decir, ok, cierto, todo lo que sucede es para bien, y lo demuestra el relato, ¿no? Puede llegar a suceder que uno se salve de una desgracia gracias a que le suceden una serie de cosas. Uno, que no le dejan dormir en la ciudad. Dos, que la luz que le podría hacer visible a ojos de los romanos y que supieran dónde se encuentra ubicado, se apaga, que el gallo y el burro que podrían haber hecho ruido y haber alertado a los romanos si hubieran venido a atacarle a él también han sido sacados de la escena. Pero me falta la expresión del temor de Rabbi Akiva, que era un ser humano, y que no la encontramos aquí. Y cuando esto falta, me hace también pensar que pueden faltar más cosas, que puede faltar el componente de la responsabilidad de Rabbi Akiva cuando simplemente dice, yo me he salvado, yo he tenido suerte, tal vez los otros, parece decirnos el texto, tal vez los que estaban del otro lado, de alguna forma no eran capaces de comprender este mensaje tan importante de que todo lo que sucede es siempre para bien. Y me recuerda de nuevo a lo que os contaba el otro día sobre este chico que estaba haciendo su drashá sobre Parashat Miketz, con las vacas flacas y las vacas bien alimentadas. Bueno, continuamos con nuestra clase de la semana pasada y seguimos hablando sobre la paradoja, o comenzamos a hablar sobre la paradoja del premio y el castigo. ¿Y por qué?
Porque si recordáis, cuando hablábamos sobre Kol Israel, Arvim Zelazé, decíamos, entre otras cosas, que por ejemplo, en la segunda parashá del Kriyat Shema, encontrábamos que la persona tiene una responsabilidad compartida con el resto de sus iguales y que esa responsabilidad tiene que ver con lo colectivo, pero parece ser también con lo individual. Y nos explicaban en otro Midrash o en otra Parshanut que había una diferencia entre aquello que tenía que ver con lo colectivo y que era con lo que tenía que ver con lo que era cosas que uno sabe y cosas de las que uno no es consciente que el otro hace. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, nos permitían un pequeño salvavidas, nos lanzaban un pequeño salvavidas. Ahora, disculpadme porque se ha cerrado la presentación. En cuanto se cargue vamos a poder continuar. Bueno, entonces aquí os traje en este sentido, hablando sobre el premio y el castigo, y teniendo en cuenta que teóricamente debemos buscar el premio, ¿no? Es la teoría, tenemos que comportarnos bien. Se nos dice en la Mishnah, en Pirkei Avot, y es una Mishnah muy conocida. Antígonos de Soco, que es una ciudad, recibió su enseñanza de Simón el Justo. Y él solía decir, no seáis como los esclavos, como los sirvientes, ¿ok? Este concepto cambia evidentemente, que sirven a su amo para recibir un premio, sino como aquellos que los sirven sin el interés de recibir un premio. Y que sea el temor del cielo el que esté sobre vosotros. Aquí lo que nos vienen a decir es, no tenéis que haceros responsables de lo que hace el otro o de las acciones del otro porque tengáis miedo al castigo, ni porque estéis esperando un premio, sino por el temor al cielo. Ahora, ¿qué quiere decir este concepto de temor al cielo? ¿Cómo lo interpretaríais? ¿Alguien se atreve a decirnos cuál es su interpretación de temor al cielo? Porque yo lo identificaría claramente con el miedo a ser castigados. ¿Con qué más podemos asociar este concepto? Respeto, ¿o no? Perdón. Temor reverencial. Respeto. Temor, sí, a Dios. ¿Cómo, Gaby? No, es el temor a Dios, al castigo, Dios, sí. castigue si, digamos, si hacen algo mal, qué sé yo. Yo el cielo siempre lo relaciono con la divinidad, no sé. Eso sin duda, Kilo, tiene que ver con la relación con Dios, eso sin duda. Pero solamente desde la perspectiva del miedo. ¿Estás preguntando solo de la parte del miedo? ¿A qué nos hace, a qué qué lo relacionamos? Estoy preguntando si con respecto al concepto temor al cielo, existe, en vuestra opinión, otra interpretación posible que no sea la de hablar sobre un sentimiento que tiene que ver con el miedo, con el temor. Y Perdón, yo escribí en el chat, pero no. Dilo, Maru. No, que escribí en el chat que yo también lo relaciono con la desconexión, el temor a la desconexión que puede tener el ser humano para con Dios, o sea, más allá del castigo. Bien, muy bien. O sea, Shlomit nos decía también el respeto. Maru nos dice una cierta desconexión que pudiera llegar a existir. Rap, puedo agregar algo, pero tal vez Sin no duda. tenga del todo que ver, por eso preguntaba.
Justo estoy trabajando para Jackie Tizán, ¿no es cierto? Y siempre me llama la atención, que el otro día lo conversábamos, esto de que el pueblo no podía acercarse al arte, porque motiumat, ¿no es cierto? Esta cosa de terrible miedo de que voy a morir, el miedo a morir. Cori, ¿podés hablar más fuerte que no se te escucha bien? Ay, es porque estoy al aire libre. El miedo reverencial, que es casi un miedo de muerte. Ah, tengo bajo el micrófono, perdón, ahí está. Ahora sí. Un miedo reverencial, pero que es miedo a morir. De tanto que significa, de tan grande que es el concepto de Dios, la fuerza de Dios. De nuevo lo llevamos entonces al aspecto del temer. También se me ocurre que es un límite, como es la kipá, ¿no? Es esta noción de límite, de que somos hasta acá y por encima nuestro hay siempre algo o alguien más, en el sentido de la limitación humana. Ok, y aquí, mira, la verdad que si lo leemos, esto que acabas de decir, Iris, haciendo una lectura positiva del límite y diciendo, por lo tanto, si tengo temor al cielo y comprendo que hay límites, o que hay un límite, voy a comprender que si bien puede darme a mí personalmente igual que me castiguen o que me den una recompensa, mi responsabilidad es hacerme también cargo del otro. Y por tanto, si yo voy por la calle y tiro un papel al suelo, o voy con el coche por la calle y no dejo cruzar a un peatón, porque creo que siempre tengo la preferencia y además es más, si cruza le grito y le digo que fíjate lo que estás haciendo, que estás cruzando la calle. Tal vez todo esto me pone en ese otro sentido, en ese otro punto de decir, tal vez si comprendo que existe un límite y que ese límite me es impuesto por el bien de todos, no porque vaya a tener un premio o un castigo, tal vez pueda llegar a otra comprensión de las cosas. Bueno, vamos a avanzar. Fijaos lo que dice Rambam con respecto al premio y al castigo en el Hot Shuba. Encontraremos la interpretación de todas estas bendiciones y maldiciones, ya sabéis a lo que se está refiriendo, de esta manera. Si servisteis al Señor con alegría y guardasteis sus caminos, os beneficiaréis de estas bendiciones. No que os va a bendecir, sino que os vais a beneficiar de ellas, fijaos. Os alejará de las maldiciones. Con ello, o el fin, con el fin de que estéis libres para enriqueceros con el estudio de la Torá y os ocupéis de ella, para que disfrutéis de la vida por venir, por siempre te beneficiará en el mundo en que todo será bueno y alargarás los días para el mundo en que todo es por siempre. O sea, tu vida en la vida futura se alargará y encontraréis referencias a los dos mundos, a la buena vida en este mundo que nos lleva a la vida en el mundo por venir. Pues si no adquiere sabiduría y realiza buenos actos, no disfrutará de ello. Pues está escrito, no hay acción, ni cuenta, ni entendimiento o sabiduría en el suelo. Ahora fijaos, Rambam aquí dice un montón de cosas. En primer lugar, os beneficiaréis de estas bendiciones. Quiere decir, de una forma velada, tal vez, que no se trata de un milagro o de un regalo, sino que se trata de nuestra influencia sobre la sociedad o sobre el grupo humano que nos rodea, por un lado. Por otro lado, dice, ¿para qué vais a ser bendecidos? ¿Para qué vais a disfrutar de esta bonanza? Para que sigáis estudiando. ¿Por qué? Porque dice, no existe la posibilidad de hacer solamente buenas acciones. No es suficiente. La sabiduría tiene que acompañar a los buenos actos. La sabiduría tiene que acompañar a los buenos actos.
Esta es una idea muy interesante que trae el Rambam. Una idea novedosa también, ¿okay? Que no es aceptada por todo el mundo, evidentemente. Y por lo tanto tiene una perspectiva sobre el premio y el castigo distinta. Y aquí no cabría preguntarse si recibimos el premio y tenemos que ser como los esclavos que trabajan para recibir el premio, o tenemos que no serlo, porque el premio no es un premio en sí mismo, porque el objetivo es distinto. ¿Ok? El objetivo no es solamente el cumplimiento de la mitzvah, sino que a través del cumplimiento de la mitzvah tenemos o adquirimos las herramientas y los bienes necesarios para poder cumplir con una orden mucho más, o con una función, con una tarea mucho más profunda y mucho más importante, nos dice el Rambam, que es el estudiar. Que es el estudiar. Bueno, ahora bien, fijaos, a lo largo del relato en el Tanaj tenemos lugares en los que escuchamos hablar sobre la recompensa. Y una de las recompensas de las que escuchamos hablar es precisamente de la entrega de la tierra. Y así se le dice a Abraham. Se mostró el Señor a Abraham y le dijo, a tu semilla entregaré esta tierra. Y levantó allí un altar al Señor que se le había revelado ante él. ¿Verdad? Fijaos, aquí hay una promesa de un premio, de un bien, llamadlo como queráis, que no tiene que ver con esta generación, sino con la próxima. Yo recuerdo que siempre, desde el año 92, cuando fue la cumbre de Río, y se empezó a hablar sobre salvemos el planeta, fue el eslogan de aquella cumbre, y la ONU imprimió todas aquellas camisetas que llegaron a todos los rincones del mundo. En las escuelas nos repartieron aquella camiseta de Salvemos la Tierra. En aquel año se empezó a hablar todo el tiempo de la solidaridad intergeneracional. Se decía, y si no lo recordáis os lo recuerdo, tenemos que cuidar el planeta no para nosotros, porque tal vez nosotros, quienes en aquella época tenían 40 o 50 años, 50, decían, tal vez nosotros vivamos un tiempo en el que sí haya petróleo, en el que sí haya ciertos recursos, pero dentro de 60 años, cuando se termine el petróleo, nuestros hijos van a estar todavía aquí. Y queremos que ellos no sufran una crisis climática y que no sufran una crisis medioambiental y que no sufran la carencia de recursos naturales. Por lo tanto, esta idea de la solidaridad intergeneracional ya la encontramos mucho antes. Abraham es un exponente de esta idea. Porque fijaos, inmediatamente, después de que el creador del mundo le dice, a tu semilla, no a ti, a tu semilla le voy a dar esta tierra, Abraham inmediatamente construye un altar. No dice, bueno, me siento y el que venga detrás, que se arregle, sino que toma el destino de la próxima generación en sus manos y decide actuar. Por lo tanto, somos responsables de los que están, pero de los que no están tan bien. Y fijaos, como educadoras, como educadores que sois, como líderes de comunitarios, ¿okay? Personas que ocupan papeles de liderazgo. Fijaos qué responsabilidad, no solamente el abrir la comunidad a las personas más jóvenes, no solamente, sino el continuar transmitiendo y generando conocimiento y amor por el conocimiento. Porque ya os lo dije en más de una ocasión, que mi abuelo siempre decía que somos un pueblo que es como una cuerda, en la que hay muchas hebras,
y ninguna hebra llega del principio al final, pero juntas, estando entrelazadas, constituyen un continuo. Eso es lo que comenzó Abraham. Eso es lo que hicieron los demás patriarcas. Eso es lo que continúa con las 12 tribus, etcétera, etcétera, hasta llegar a nosotros. Y con suerte y con mucho amor va a seguir ocurriendo gracias a quienes estáis en esta clase. Ahora, en Nehemia encontramos también que se habla sobre un premio para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham. Y hallaste que era fiel su corazón ante ti. Y parece que hace referencia posiblemente a Abraham ya. E hiciste el pacto con él para darle la tierra del cananeo, la tierra de Canaán, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo, del gergeseo, para dársela a su descendencia. Y tú cumpliste con tu palabra porque eres justo. Fijaos, Nehemia expresa una idea que tiene que ver ya no solo con el hecho de que nosotros cumplamos nuestra parte del trato, sino la confianza de saber que la otra parte también va a cumplir, que el creador del mundo también va a cumplir. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad o la virtud de la justicia. ¿Okay? No sé si había alguna pregunta, vi que alguien escribió en el chat. Ok, Diego entró. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quería estudiar hoy? Cuando hablamos sobre responsabilidad, hablamos de la responsabilidad de unos y otros. Y pensando sobre este tema, decidí traeros una sugía del Talmud, que la vamos a estudiar y vamos a leerla muy despacito, leyendo el hebreo, ¿ok? He traído una traducción con Rush. Vamos a leer muy despacio y vamos a ir traduciendo para que se entienda y para que todos comprendamos. Para tener en nuestra clase una oportunidad de leer al menos una pequeña sugía sobre un asunto que es relevante y que fijaos hasta qué punto todo lo que dicen nuestros sabios o nuestros profetas también recibe su expresión más adelante. ¿Y por qué traigo esto precisamente con Amós? Porque recordáis lo que decíamos de Amós. Amós habla no solamente del reino de Israel, también del de Yehudá, también de otros reinos. Comienzan, al principio de su profecía, dice aquello de tres de alguna forma te las perdoné, la cuarta no. ¿Recordáis? Y en todas era porque no supo entender el pacto entre hermanos, porque hizo esto y lo otro. Y una de ellas era porque abusaba del débil, ¿ok? Porque no tenía en cuenta que tiene responsabilidad también por el otro, porque hay muchas formas de abusar. Se puede abusar de una forma activa o de una forma pasiva. Yo no necesito realizar una acción para estar abusando del otro. No necesito realizar una acción directamente sobre él. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan en este pequeño fragmento. ¿Ok? Dice la Mishnah. Estos son los parientes cercanos, Apsulim leedut veladun. Los que no pueden, aquellos que no pueden ni ser testigos en un juicio en el que tú tienes una parte, o juzgarte. ¿Ok? Y dice, el hermano, y el hermano de su padre, y el hermano de su madre, o sea, sé todos los tíos, y el esposo de su hermana, y el esposo de la hermana de su padre, y el esposo
de la hermana de su madre, también los tíos y los tíos políticos, y el padre de su madre, perdón, y el esposo de su mamá, o sea, si tiene un padre, un padrastro, Bejamab, su suegro, Beguisó, su cuñado, y aquí especifican el esposo de la mujer, de la hermana de su mujer, el esposo de la hermana de su mujer. ¿Ok? También tenemos que ellos mismos y los hijos de ellos y los yernos de ellos, que también son considerados cercanos. Y también su hijo, su hijastro, y el hijo, que es el hijo de su esposa. ¿Ok? Pero solamente él. Y no los hijos de este, ni tampoco el suegro de este. ¿Ok? Entonces, fijaos, hasta ahora nos dan una lista, un listado de quiénes son aquellos que pueden testificar en un juicio a nuestro favor o a nuestra contra, o en nuestra contra, y quiénes nos pueden juzgar, y quiénes no. Dijo Rabbi Yossi, esta alajá que hemos repetido, ¿no? Mishnat Rabbi Akiva, la trajo, es una Mishnah de Rabbi Akiva. Aval Mishnah Rishonah, Vekedumah, lo kach shinta. Así dijo Rabbi Akiva, pero antes no se nos había dicho así. Sino que se nos había dicho, Dodo, Ben Dodo, Bejola Agaui, le Yosho. Pero antes habíamos dicho, en aquella otra Mishnah, que su tío y el hijo de su tío, o sea, su primo, y todos los que tienen derecho a su escritura. Todo el que pueda heredar de él. O sea, estamos hablando en sentido ascendente y descendente. Sheba Mishnah Rishonah nifselu rak krovei ahav she'em aruim lareshet oto. Dice, y en la primera Mishnah solamente fueron invalidados aquellos que son parientes del padre, que son los que tienen derecho a heredar de él. Limeat et kovav mitzadimo sheinam yorshim. Oto, yorshim oto. Be'av inam psulim leahido uladuno. Entonces aquí vemos una diferencia muy entre aquellos que Rabbi Akiva dice que no pueden ser ni juez ni testigo, y aquellos que dice Rabbi Yossi, Rabbi Akiva es más restrictivo. ¿Ok? Ok. Ahora, Mishnah. Esto continúa la Mishnah. Veulam, imaya pam karov mishpacha venitraje. O sea, si una vez era un pariente cercano, pero se alejó, digamos, un tío que se divorció, ukegon, nasa oto adam et ajoto, meta, o senit garsha, debido a que, por un lado, tal vez se quedó viudo después de casarse con su hermana, o que se divorció. Areis de casheo, en ese caso sí puede ser juez o testigo. Rabbi Yehuda Omer, afilu meta bito, veyesh lo banim mimena, הרי זה נחשב קרוב, עדיין משום הבנים שעל ידם יש קשר קרבה. Dice, mira, incluso aunque haya, dice Rabbi Yehuda, incluso se ha muerto su hija y tiene hijos con ella, dice, continúa siendo cercano. ¿Por qué? Porque todavía hay un vínculo de cercanía, porque tiene hijos de la hija de él, y por lo tanto lo vamos a considerar todavía un pariente cercano. Ve'ot poslim le'aid, y todavía nos agregan
más gente que no puede ser testigo. Aoev veasoné. Fijaos qué importante este fragmento. Aoev veasoné. El que lo quiere y el que lo odia. Ellos dos no pueden testificar. De Shoshvino, שהוא הידיד הקרוב הדואג לכל צרכיו חתונתו. Dice, el que le apadrina, por ejemplo, se preocupa de que tenga todo lo que necesita para poder casarse, ese es el que lo quiere. Así lo definen, ¿ok? Podría ser como un mecenas, su mecenas, quien lo sostiene, quien lo apoya. Ese no puede ser testigo. Por lo tanto, podríamos decir, si necesitamos una carta de recomendación, no podemos tomarla o no podemos pedírsela a alguien que es nuestro sostenedor, nuestro mecenas, que cree en nosotros ciegamente. Pongo un ejemplo de algo que recuerdo que alguien me dijo el otro día, porque recordé que el rabino Soloveitchik, cuando se presentó para ser Rab Rashi de la ciudad de Tel Aviv, su padre le escribió una carta de recomendación y alguien dijo muy escandalizado, ¿cómo puede ser que su papá mismo le escribiese una carta de recomendación? Y entonces, si tenemos en cuenta que su padre era su rabino, su maestro, ¿a quién le va a pedir una carta de recomendación? ¿Alguien quería decir algo? ¿Escuché a alguien hablar? Bueno. ¿Quién es el que le odia? Soné. Ukol Adam Shelo Diverimo Shlosha Yamim Mitoch Hiva. Fijaos, ¿cómo definimos quién es el que odia a una persona? Porque no habló con la otra persona durante al menos 3 días porque estaba enfadado. Durante al menos 3 días. Amulo, lo nexedu Yisrael al kach, leaid edut sheker, mi penei ahava vecina. Dice, no se sospecha de los hijos de Israel que hubiesen testificado contra alguien porque lo odiaba o porque lo amaba. Pero fijaos, si no tuviéramos esta parte de la interpretación del texto que nos trae Steinstein, lo último que se nos dice es Soné kol shelo diber imo shlosha yamim. Eiva. ¿Ok? ¿Quién es el que lo odia? El que no habló con él durante 3 días y lo hizo porque estaba enfadado con él, porque estaba disgustado. Lo nechsedu Israel al-Kach. Pero bueno, nuestra tradición oral de la interpretación talmúdica incluye sin duda esta otra idea. Israel, los hijos de Israel saben que no pueden testificar contra alguien si lo odian o si lo aman. Y aquí termina la Mishnah. Una Mishnah que no queda nada claro si de verdad este puede y el otro no puede, y qué tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las restricciones? La Gemara trata de resolver este asunto, si bien puede ser que no nos quede del todo claro. En la Gemara Shoalim preguntan, Minain de Bagim Elu, ¿de dónde vienen a esta explicación? Shekovim Psulim Leedut. ¿Por qué sabemos que hay parientes cercanos que están vedados para ser testigos? Dice, Umshivim Ditnu Rabanan Sheshinu Chamim Shenehemar Lo Yamutu Avot al Banim Ubanim Lo Yamutu al Avot Ish Bejato. Dice, ¿cómo lo sabemos? Porque dijeron nuestros sabios, trajeron el siguiente pasuk del libro de Devarim. No morirán los padres por las faltas de los hijos, no serán
ajusticiados, ni tampoco los hijos morirán por la falta de los padres, sino que cada uno por su falta será sentenciado. Ahora, aquí de repente nos acaban de tirar por tierra todo lo que venimos hablando, porque estamos diciendo que todos somos responsables los unos por los otros. ¿Cómo puede suceder que de repente nos digan que cada uno tiene responsabilidad por lo que él ha hecho? Y parece ser que aquí estamos hablando de otra cuestión. ¿Ok? Y dice Steinsaltz, ואין צורך בפירוט יותר. Y no hace falta especificar más. אלא, יש להבין שהכוונה היא, לא ימותו אבות על בנים, בעדות בנים, ובנים לא ימותו על אבות, בעדות אבות. Y dice la Gemara, ¿cómo interpretamos este pasuk? Que no morirán los padres por los hijos, por el testimonio de los hijos. Y los hijos lo yumatu anabot, no serán ajusticiados por lo que hagan los padres, por el testimonio de los padres. Que iban Shuskar mikras de Shoalim legufo, debido a que ha sido preguntado o a que se ha sido mencionada esta mikra, este pasuk, es preguntado, se preguntan sobre él. Behaim banim, beavon avot, lo metim. ¿Acaso no mueren los hijos por las faltas de los padres? Uchtiv. Y es sabido que está escrito. Porque davon avot al banim, beal bnei banim, al shloshim beal reviim. Dice, ¿acaso no está escrito que los hijos pagan la falta de los padres y también los hijos de los hijos? Y así también Shlishim, Berevim. Y le contestan, Hatam Sham, Medubah, Hatim Abanim, Mahasea Botehem, Beyedehem. Quiere decir, el significado es que será tomado en cuenta de esta forma el pasuk cuando los hijos se ciñen a lo que hacían los padres, continúan haciendo a lo que hacían los padres. ¿Ok? Si el padre era una persona que añadía peso o quitaba peso, perdón, el producto que vendía, y el hijo continúa haciéndolo, en ese caso, porque abona botahem. ¿Ok? Avalimem noagim que abotehem, pokdim alehem abonot abotehem. Y si no es así, no van a tener esta. Ahora dice que Fishe Shinino Babagaita, Mane Emar, de alguien escribe en el chat, perdón. Si le podéis, por favor, escribir a Rita y que silencie su micrófono, por favor. Si no tenés ¿vos no lo podés silenciar de ahí? No tengo. Déjame ver si puedo silenciarlo. Que si no, no te escuchamos. Déjame ver. Se está escuchando casi nada por eso. Un momento que voy a ver si puedo hacerlo desde aquí. Sí. Ok. Un momento que vuelvo a poner todo para poder seguir. Ok. Ya estamos llegando casi al final, ok, de esta idea. Que Fishe Shinino Babagaita, que de Tania, tal y como dijimos en la Baraita, sabéis que una Baraita es una fuente externa que no tiene ningún tipo de referencia, generalmente no sabemos de dónde viene, no aparece en otros textos. Neemar, Veaf, Veavonot Abot, Atem Yimku. ¿Qué quiere decir? También por las faltas de vuestros padres vais a recibir esa
es castigo. Kavanat Devarim, que Shohazim Maase Abotehem Bidehem. De nuevo nos vuelven a decir, y lo que está escrito es solamente cuando la persona continúa haciendo lo que hacía su padre, o justifica o defiende o lo que hacía su padre. Hasta Omer, se me duba kan, que Shohazim Abonot Avot, o Eino, Ela, Gam, que Sheeno Hazim. Dice, espera, pero tú estás diciendo que solamente cuando de verdad continúan, o también es cuando no. Y dice que su Omer, Ish Bejato Yumatu, dice, cuando dice que a la persona por su falta la van a condenar, Arei Zohaja, Shenadamet, Shelo Beavono. Dice, esta es una prueba de que la persona no va a morir, no va a ser ajusticiada cuando no es por su falta. והרי כן, שוודאי שיש לפרש הכוונה היא, כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, y por lo tanto, siempre va a ser la interpretación cuando ellos continúan haciendo lo que hacían sus padres, y si no, no. Beod makshim veomrim, y todavía vuelven a preguntar y dicen, velo, vejien, ma'anishim banim babonabot. Dice, ¿cómo puede ser? Y entonces no se castiga a los hijos por por la falta de los padres. Uchtiv, y está escrito, sabemos que está escrito, Bekashlu ish be'echav. Y os acordáis que este pasuk, hablamos de él el otro día ya, cuando decíamos que fallaba o caería, tropezaría con su prójimo, con su hermano. Benit paresh, ish be'avon achiv. Y vamos a interpretar una persona por la falta de su hermano, por la falta del otro. Melamed katuv ze, שכולם ערבים זה בזה, הרי שאף אלה שאינם קרובים, נעשים זה בעוון זה. נענשים. Dice, y vamos a explicar por lo tanto, una persona por la falta del otro, y además nos enseña este pasú, que todos tienen responsabilidad el uno por el otro, y expliquemos más y digamos, ¿ok? Que incluso aquellos que no son cercanos son castigados uno por la falta del otro. Fijaos, hemos comenzado hablando de quiénes son aquellos que son cercanos, parientes cercanos, por los cuales la persona puede ser castigada. Y concluimos con una idea totalmente distinta, que es también los lejanos. O sea, estos no pueden testificar ni pueden juzgar, pero la responsabilidad no es solamente del cercano, sino también del lejano. ומשיבים, שם מדובר באנשים שנענשים, לא משום קרבת המשפחה, אלא שהיה בידם כוח למחות על עבירות שנעשו ולא מיחו. Dice, fijaos cómo lo resuelve la Gemara. Dice, sí, entiendo lo que me dices, pero allí se está hablando de personas que fueron castigadas, no porque tenían una cercanía familiar, no porque son el padre y el hijo, sino porque tenían en sus manos la posibilidad de llamar la atención sobre las faltas que estaban haciendo los demás, y no lo hicieron. Ve'alken em ne'enashim. Al shelo nihu bakrovim ve'enihu laem lachto. Y por eso son castigados, porque no le dijeron al que estaba cercano y le permitieron que continuase haciendo.
y que siguiese faltando. Claro, pero son de las faltas que nosotros nos enteramos, de las faltas que nosotros no nos enteramos, no. Esto ya lo Ahí habíamos hablado el otro día, pero distinto. Gabriela, pero Gaby, aquí la idea llega mucho más allá, porque te están diciendo, puede ser que no sepas que tu vecino no deja cruzar a la gente en el paso de cebra con el auto, pero tú tienes responsabilidad porque tu vecino en una ocasión iba a cruzar el paso de cebra y no le dejaste cruzar. Y por lo tanto, tu vecino aprendió de ti que no se deja cruzar al otro. En hebreo se dice Anilo Frayer. Anilo Frayer. ¿Sabéis lo que es Frayer? Frayer es una persona que podrían pasar por encima de ella y que le tomarían el pelo todo el tiempo. Anilo Frayer es un concepto en Israel muy importante, central. Nadie quiere parecer o ser Frayer. O sea, sé que abusen de ti, pero que abusen, no de que abusen más allá de lo que es el límite, sino que nadie tome tu lugar de ninguna forma o cualquier tipo de prebenda que tú pudieses llegar a tomar. Este concepto tan interesante es peligroso porque nos lleva a este punto, al punto de cierto. Yo no soy responsable de lo que ha hecho mi vecino porque no le puedo llamar la atención, pero a lo mejor mi vecino lo aprendió del vecino que es el vecino del vecino. Y ese vecino del vecino del vecino del vecino es mi cercano. Y por lo tanto, al final tengo responsabilidad, porque no le llamo la atención al que está cerca mío cuando se beneficia de algo que no debiera beneficiarse. Siempre pienso en el Rav Moshe Feinstein. Y fijaos, os voy a decir por qué pienso en él. El Rav Moshe Feinstein, en una ocasión, escribió una Tshuva Hilchatit, o escribió un Dat Torah, ¿okay? Una opinión, hablando sobre si las escuelas judías tenían que pedir ayudas estatales. Ahora, esas ayudas estatales eran legítimas, les correspondían. Pero dice el Rav Moshe Feinstein, si no lo necesitáis, no tenéis que pedirlo. Fijaos, deja en manos de la propia escuela, de las personas, que se conduzcan con una cierta ética. Y les dice, ¿por qué? Artzot Abrit Medina Meitivá es un país de bondad, que hace bondad, es un estado que es bondadoso. Y dice, y por lo tanto no hay que abusar, porque lo que están haciendo es redistribuir los recursos. Pensémoslo en nuestro día a día. Y evidentemente va a haber situaciones en las que tengamos que repensar algunas cosas, y otras en las que no, y otras en las que no. Bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna idea sobre todo este texto. Y si no hay nada, continuamos, porque yo quería llegar aquí. Quería llegar a Yoná. Y os voy a decir por qué quería llegar a Yoná precisamente. Yoná es posiblemente uno de los ejemplos de cómo podemos aplicar esta idea de la responsabilidad de los unos por los otros, o de los unos para con los otros, desde una perspectiva universalista. ¿Por qué es importante que lo pensemos desde una perspectiva universalista en este momento? Por dos motivos. Uno, porque evidentemente todo el pueblo judío vive inmerso en un mundo en el que hay otras personas. También en Israel hay otros grupos étnicos y otros grupos culturales que no pertenecen a nuestro pueblo. Pero también en las Tfutzot, en la diáspora, existen
personas, o convivimos mayoritariamente con personas, que no pertenecen a nuestro grupo, a nuestro pueblo. Ahora, Yoná, precisamente como profeta, es enviado a profetizar para otro pueblo. Y cuando es enviado, todos sabemos que trata de escapar. Y cuando escapa, está escapando de sí mismo, de su responsabilidad, del pensar qué responsabilidad tengo si he escuchado los gritos los cacareos del gallo cuando vino a comérselo el gato y no he hecho nada. Posiblemente mi miedo me ha paralizado y no he podido hacer nada. Cuando he escuchado los rebuznos del burro cuando se lo iba a comer el león y no he hecho nada, posiblemente porque mi miedo me paralizaba. Y porque estando tan cerca de la ciudad, que los romanos hubiesen podido ver la vela que yo tenía y escuchado a mi gallo y a mi burro, estoy lo suficientemente cerca como para tal vez haber escuchado los alaridos de las personas de la ciudad, como para tal vez haber visto el fuego que consumía los hogares, las casas, como para haber escuchado el ataque. Y posiblemente mi miedo me ha paralizado. Y evidentemente mi miedo también me ha conducido a tener que pensar, Gam Zoe Letová, Akol Letová, fue hecho para bien para mí. ¿Ok? Bueno, Yoná, por lo tanto, es Yoná ben Amitai. No vamos a profundizar demasiado. Pero nos dicen, él está en la época de Jeroboam ben Yehosh. Es una época complicada, una época intensa. ¿Okay? Hay una discusión sobre si es él o no es. Por eso os traigo aquí lo que trae Ibn Ezra. Ibn Ezra trae la prueba de que sí es él, que él es profeta en esta época, ¿ok? Y que se está hablando de Sefer Melahim, y que no es tan profetiza sobre Nínive, sino que es precisamente por la época en la que se encuentra. Ahora, Yoná tiene también sus virtudes y tiene sus defectos. ¿Ok? Se nos dice, y nos lo trae en Masejet Sukkah, nos dicen, Amar, Arav Yoná ben Amitai, Meholei, Raglaim Aya, Venichnas lesimchat bet השואבה. ושרת עליו רוח הקודש ללמדך שאין רוח הקודש שורה אלא הלב שמח. והיה כגון המנגן ותהי עליו רוח הלב. Nos dicen en Masejet Sukkah que la profecía viene en el momento en el que la persona está alegre. La pregunta de nuevo es, ¿qué es esa alegría? Y nos hablan sobre Simchat Bet HaShoeva. No sé si habéis oído hablar sobre una costumbre que había en Jerusalén, en la época del Segundo Templo, cuando era ofrecido en Suhamaim, la ofrenda del agua, que venía un leví, que traía desde un sitio concreto un recipiente con agua desde un mahayán que se encontraba a las afueras de Jerusalén, y portaba ese agua, y todo el pueblo de Israel que habían llegado en peregrinación por Sukkot se unían a él y celebraban se unían en esta celebración del Simchat Bet HaShoeva. Y dice, en ese momento se depositaba sobre él Ruach HaKodesh. ¿Okay? Venía y era invadido
por el Espíritu Divino y tenía, por lo tanto, la capacidad de la profecía. Y nos dicen precisamente, nos vuelven a hablar sobre Kenagan Amenagen, como el músico que está tocando. Ahora, ¿por qué se escapa Jonah? Cada uno de los parsanim nos va a decir algo distinto. Ahora, si volvemos a retomar el relato de Rabbi Akiva que os traje al principio de la clase, posiblemente, muy posiblemente, es el miedo. Y así nos lo dicen los parsanim. Nos dicen, ¿por qué? Porque tiene que ir a Nínive. Y si va a Nínive y enuncia su profecía, le va a suceder que esa profecía no se va a cumplir, porque él ya sabe que no se va a cumplir también, porque sabe que el creador del mundo es benigno. Y recordáis que nunca va a hacer algo sin haber avisado. Esto lo habíamos dicho también con Amós. Dice, y sabía que por lo tanto iba a ser considerado Naví Sheker. ¿Y qué le sucedía? Temía por su propia supervivencia, por su propia existencia. Por lo tanto, legítimo, Jonah temía y se va, intenta huir. Fijaos, la dialéctica o las palabras que encontramos en este texto acompañan también esta idea de leogía getazulat, de llamarle la atención al otro. Cuando se acerca a él, el capitán del barco, le dice, Malehan Irdam, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué te pasa? ¿Ok? Le llama la atención. ¿Por qué te escondes, Jonah? ¿Ok? Haz lo que tienes que hacer para que no desaparezcamos. Ahora, las demás personas que están en el barco con él, le preguntan qué hacemos contigo y qué les dice, arrojadme por la borda. Y ellos en ningún momento se apresuran. Le preguntan y le vuelven a preguntar. Y dudan. ¿Ok? Y cuando deciden o cuando finalmente lo tiran, terminan diciendo de alguna forma qué es lo que hemos hecho. Se lo cuestionan. ¿Ok? Y por lo tanto, también reconocen qué es lo que han hecho. Y dice, Vayireu anashim yira gedola et Adonai. Vayizbechu zebach ladonai. Vayidru nedarim. Dice, y temieron gran temor hacia el creador del mundo. Y le ofrecieron ofrendas. ¿Ok? E incluso hicieron votos. Ahora, Jonah, finalmente, después de todos los avatares que conocemos por el relato, termina yendo y cumpliendo con lo que se le había dicho. Ve y llama, ve y habla en la ciudad de Nínive. Llámales a cambiar, llámales a arrepentirse. ¿Y qué hace Jonah en esta ocasión? Va. Ahora, parece ser, por lo que vemos por lo que leemos, que se nos dice, Benive aita ir gedolá Elohim, mahalach shloshet yamim. Por el lenguaje expresado o empleado, entendemos que posiblemente Jonah
se lo tomó también con calma, incluso en esta segunda oportunidad. Era una ciudad grande, no se apresuró, trató de ir despacio, de enfrentarse a lo que le tocaba, lo que le correspondía hacer. Y fijaos, dice, Miyodea Yashuv, dice, Avegot Shebeyado, el que conoce, que retorne, que haga tshuva. ¿Por qué? Nos dice Rashi, ¿a qué se refiere el que conoce o el que sabe? Dice, se refiere a las faltas que se encuentran o que ha cometido él mismo. Tiene que retornar en función o con respecto a estas faltas. Ahora, Yoná viene, realiza su cometido y dicen, Ki yadati, ki yata el hanum barachum, el hapaim barachesed, ben niham al aga'a. Fijaos, dice, ahora sí van a pensar que soy Naví Sheker, que soy un falso profeta, me van a apedrear. ¿Por qué? Y esto es lo que os decía antes, él ya lo sabía desde el principio que esto iba a suceder, que Dios se iba a apiadar de la ciudad. Y por lo tanto, fijaos qué es lo que dice, Ve'ata Adonai kachna et nafshi mimeni kitov moti mechayai. Y ahora, toma tú, por favor, mi alma, mi vida, porque es mejor que muera que no que viva. Pide morir. Él acaba de cumplir con su cometido, haciéndose responsable de la gente. Esto podría tener para él un perjuicio muy grande. Y sabéis que en la halajá tenemos el principio de Hayeja Berja, Hayeja Berja, Hayeja Kodmim. ¿Ok? Ahora, primero es tu vida y después es la vida del otro. Pero también tenemos otro principio que es lo dohim nefesh mipenei nefesh. No podemos elegir entre dos vidas, entre la mía y la del otro. Ok, parece ser que aquí habría un choque, pero no lo hay, porque habla sobre la situación en la que somos tú o yo, o la situación en la que es entre otros dos, que no soy yo contigo, o tú conmigo. Yoná se encuentra en esta situación, que es Hayeja de Hayeja Berja. Y el creador del mundo no provoca la muerte de Yoná, o no permite que sea ajusticiado por ser un falso profeta, por este otro principio. No eliges una vida o la otra. Dios, cuando envía a Yoná, es precisamente para salvar a la gente de Nínive, y no puede permitir que su profeta sea ajusticiado por ello. Una idea que aparece en Yoná es también la idea de lo banal. Cuando se nos habla del kikayón, del árbol, Shebin Laila ya u Bin Laila Avad. Fijaos la diferencia entre lo banal y lo importante. El creador del mundo, ¿qué le dice con la comparación con respecto al tema del árbol? ¿Cómo puedes estar lamentándote por el árbol y pedirme que yo no me lamentase por la gente de Nínive? El árbol apareció en una noche y desapareció en una noche y tú no hiciste nada para ello.
o apareció en un momento y desapareció en un momento y tú no hiciste nada, y sin embargo, estamos hablando de otras personas que no tienen que ver con el hacer material, sino también con el desarrollo ruhaní, espiritual, emocional, intelectual. Y le pregunta, por lo tanto, ¿no voy a sentir yo compasión? ¿No me voy a compadecer de toda esta gente, con todas estas personas que hay y que no tenían conocimiento? Y además lo extiende un poco más y dice, y de las muchas reses, de los muchos animales que había también en la ciudad. Y Beneimato Bazú, terminamos nuestra última clase teórica con respecto a los profetas. Nos vamos a reincorporar la semana que viene para el examen y la siguiente también. Y después vamos a poder tener nuestro último encuentro para la evaluación, para entregar tal vez las notas y todo lo que tengamos que hacer. No sé si